Buenas tardes, profesor. Le habla Pedro Lazo, representante del Grupo E. Con mis compañeros Reinaldo Yauri, Miguel Tazaico, Yunet Espejo y Eder Contreras vamos a exponer lo que es el concreto masivo. Le doy paso a mi compañero. Siguiente diapositiva, por favor. Como introducción tenemos, referente al concreto masivo, este tipo de material se caracteriza por su alta masa y resistencia. Este tipo de concreto a la vez también se distingue por su capacidad, ¿no?, para resistir esfuerzos térmicos y mecánicos, así como la capacidad para absorber y liberar calor de manera eficiente. El objetivo que tenemos para este tipo de material o para este estudio se busca identificar las ventajas y desafíos asociados con este material, así como proponer estrategias para optimizar su uso en la práctica. Al abordar esta problemática, bueno, se espera, ¿no?, contribuir al avance del conocimiento en el campo de la ingeniería civil. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto al marco teórico, hemos analizado dos tipos de definiciones. Una de ellas es según el ASI 116R, que nos menciona, ¿no?, que el concreto masivo es cualquier volumen de concreto con dimensiones lo suficientemente grandes para requerir que se tomen las medidas necesarias para hacer frente a la generación de calor por hidratación de cemento y en consecuente el cambio del volumen, con el fin de minimizar el agrietamiento. Y también tenemos, según otro dato, el comité ASI 116. Bueno, él nos indica que es una estructura, es decir, ¿no?, una columna, una viga, un pilar, una compuerta, ¿no?, cuyo volumen es de tal magnitud que se requieren medios especiales para contrarrestar la generación de calor y subsecuente el cambio de volumen. Siguiente diapositiva, por favor. Referente al estado de arte, hemos tomado dos conclusiones de dos autores, tanto nacionales e internacionales. Referente al nacional, hay un estudio llamado Estudio Termodinámico Teórico Práctico sobre el comportamiento de vaciado de concreto masivo a más de 4.700 metros sobre el nivel del mar en la Sierra de Perú. Referente al nombre de autores, Marco Andrés Seña, en su estudio, ¿no?, llega a la conclusión que el procedimiento del ASI 207 es un método preventivo, el cual permite tomar decisiones para definir el diseño de la mezcla o el comportamiento constructivo, ¿no? Y también nos indica que se necesita, ¿no?, una mejor toma de datos de temperatura, tanto de microclima como la temperatura del concreto. Y de manera internacional hemos tomado el autor Candelas Ramírez, Luis, en su investigación titulada El concreto masivo. Él concluye, ¿no?, que en México su uso tiene algo más de 70 años. Pero no lo toma como un material nuevo, sino que lo toma como un material antiguo, que ellos antiguamente o lo llaman en México o lo conocen como colado masivo. Él ejemplifica que se puede tener gran cantidad de concreto colado en una carpeta de un camino sin que éste presente problemas por el calor de hidratación, ya que es delgado. Eso significa que tiene unos 30 centímetros de espesor. Y tiene una gran suficiencia o tiene una gran superficie por donde se puede disparar o se disipa el calor, por lo que no se hace necesario implementar ninguna medida especial para hacer frente a la generación de calor. Siguiente diapositiva, por favor. Le doy paso a mi compañero para que siga con la exposición. Gracias. Mi nombre es Miguel Tazaico y vamos a continuar con la exposición. En definición, bueno, la norma ASI, en su norma 116, nos comenta que el concreto masivo es cualquier volumen de concreto con dimensiones lo suficientemente grandes que requieren o que se requiere que se tomen medidas necesarias para hacer frente a la generación de calor por hidratación del cemento, ¿no? Esto que trae como consecuencia el cambio de volumen y finalmente se requiere minimizar el agrietamiento. Siguiente, por favor. Perdón. Los materiales para este concreto, ¿no? El material principal es el cemento, que es básicamente el que en presencia de agua tiene la capacidad de aglutinar agregados y endurecer con características de resistencia, durabilidad apropiadas para estas estructuras, ¿no? Dentro de todo el grupo de cementos que se tienen, lo más recomendable para este tipo de concreto son el cemento Portland pozolánico, el cemento Portland compuesto y el cemento con escoria granulada de alto horno. Otro tipo de componentes son los agregados grueso y fino que se utilizan para la fabricación del concreto. Lo que se tiene que tener es que estos agregados deberían estar libres de impurezas, ¿no? Que no tengan mucho recubrimiento de arcillas, porque esto afecta la hidratación y también la adherencia de la pasta del cemento. Respecto del otro componente que es el agua, ¿no? El agua tiene que estar, en los niveles máximos de impureza, que no se tenga mucha impureza y que el nivel de salinidad tampoco no sea muy alto, ¿no? También tenemos como otro componente que son los aditivos,
que son aquellos ingredientes de concreto, además del cemento Portland o el agua, que se agregan a la mezcla inmediatamente del mezclado, ¿no? Dentro de todos los aditivos que, bueno, lo que su función es mejorar las propiedades para estos tipos de obra, tenemos los aditivos impulsores de aire, los aditivos reductores de agua, los aditivos retardantes y los aditivos acelerantes, ¿no? Luego también tenemos las pozolanas, que de acuerdo a la norma ASTM 618 son materiales pozolánicos que se clasifican en clase N como las tierras diatomas, las pizarras, las tobas volcánicas y las piedras pómez, las que deben moler y calcinar para su uso y clase C y F. Estos se han utilizado un poco para reducir la calor, mejorar la trabajabilidad, minimizar el potencial de daño por reactividad de alcalino agregado y ataques sulfatos, ¿no? Respecto a la comercialización de este tipo de concreto, lo que se requiere o lo que se suele hacer es identificar los sectores del mercado donde se tiene mucho potencial, ¿no? Esto básicamente se da pues, en grandes construcciones a nivel de edificios, cuando se están construyendo puentes o otro tipo de infraestructura donde sí requiera alto consumo de concreto, ¿no? ¿Qué hacer sobre la parte de educación y conciencia del mercado? Si bien es cierto, lo que queda acá es un poco generar algún tipo de capacitación, seminarios bueno, a las personas que están liderando este sector económico, ¿no? ¿Y qué hacemos para el desarrollo de productos y servicios personalizados, ¿no? Bueno, dependiendo de las necesidades específicas de los clientes, puede ser beneficio desarrollar productos y servicios personalizados que se adapten a las aplicaciones particulares de concreto masivo en diferentes industrias. La siguiente, por favor. Las propiedades del concreto masivo, ¿no? Dentro de las propiedades del concreto masivo son, pues, como ya lo hemos indicado, que son duraderos, son de alta masa, y básicamente al tener una masa considerable aumenta su densidad y esto le da una gran estabilidad y resistencia a las cargas. Alta resistencia, bueno, este tipo de concreto es muy característico de tener una alta resistencia a la compresión, ¿okay? Una baja conductividad térmica, esto ayuda mucho a que digamos, el gradiente de calor o el calor no se expanda dentro del concreto. Es durable, esto es muy resistente a la intemperie, a la corrosión y otros agentes ambientales, ¿no? Y tiene una capacidad de absorción de calor que básicamente es muy lento para un poco lograr el objetivo de tener el concreto masivo. Que el objetivo es que no aumente mucho la calor o la temperatura dentro de la mezcla. Bien, eso de todo. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los ensayos a realizarse al concreto masivo. En realidad son ensayos que se realizan a cualquier tipo de concreto. Tenemos los genéricos como lo que son el ensayo de análisis granulométrico por tamizado. También tenemos el ensayo de peso unitario, con el cual se determina el peso unitario suelto y peso unitario compactado de los agregados. Tenemos el ensayo para determinar el porcentaje de absorción del agregado grueso. También tenemos métodos de ensayo para el contenido de humedad. Tenemos, ya aquí pasamos a lo que es un ensayo que viene, sí, específicamente para lo que es el concreto masivo, que vendría a ser el ensayo para determinar la temperatura del concreto fresco, ya que sabemos que al ser un concreto masivo libera una gran cantidad de calor y de hidratación. También tenemos el ensayo de determinación del peso unitario del concreto fresco, y para pasar a ensayos como tal, ya tenemos los ensayos de compresión, ensayos de tracción, y que se realizan a todo tipo de concreto. Con respecto a la normatividad, tenemos normas como la ASTM C94, que habla sobre especificación estándar de concreto premezclado. Tenemos la ASTM C150, que habla sobre la especificación estándar esta vez del cemento. También con respecto a lo que es el ASI, tenemos el ASI 301, que habla sobre especificaciones para el concreto estructural. Tenemos el ASI 207, que habla sobre guías de concreto en masa, habla sobre la práctica estándar de selección de proporciones, tanto de peso normal y concreto en masa. También tenemos el ASI 201, que habla sobre guía para concreto duradero. Y también viene otra norma importante que es la 207-5R, que habla sobre concreto en masa compactado con rodillo. Ahora, en Perú, no hay una norma técnica peruana que se especifique en lo que es concreto masivo, así que nos apoyamos de lo que es normas internacionales. Continuando con la exposición, toca el tema de diseño de mezcla en el concreto masivo.
El diseño de mezcla para concreto masivo implica consideraciones especiales debido a la generación de calor durante el proceso de fraguado y endurecimiento, que puede provocar problemas como fisuras térmicas y agrietamiento por retracción. ¿Qué aspectos importantes debemos tener en cuenta en el diseño de la mezcla para el concreto masivo? Relación agua-cemento. Una relación agua-cemento baja ayuda a reducir la generación de calor y el riesgo de agrietamiento. Se recomienda utilizar una relación más baja que la utilizada en concretos convencionales. Uso de aditivos reductores de calor. Los aditivos reductores de calor pueden ayudar a controlar la temperatura durante el fraguado y endurecimiento del concreto, reduciendo así el riesgo de agrietamiento térmico. Estos aditivos retardan la hidratación del cemento, lo que reduce la liberación de calor. Posteriormente a ello, tenemos selección de cemento. Algunos tipos de cementos, como los cementos de bajo calor de hidratación, son más adecuados para aplicaciones de concreto masivo, debido a su menor generación de calor durante el fraguado. Curado adecuado. Es crucial aplicar un proceso de curado adecuado para controlar la temperatura del concreto durante las primeras etapas del fraguado y el endurecimiento. El curado puede involucrar técnicas como el uso de mantas húmedas, niebla de agua o cubiertas de plástico. Control de la temperatura del agregado y agua. El uso de agregados y agua a una temperatura controlada puede ayudar a reducir la generación del calor del concreto. Control de la temperatura y ambiente. Durante el fraguado y endurecimiento del concreto masivo, es importante controlar la temperatura ambiente para minimizar la generación del calor adicional. Esto puede implicar la utilización de sistemas de enfriamiento, la propagación de trabajo fuera de las horas más calurosas del día. Por último, tenemos monitoreo de la temperatura, que es recomendable monitorear la temperatura del concreto durante el fraguado y endurecimiento, especialmente en grandes estructuras, para detectar cualquier aumento significativo que pueda indicar el riesgo de agrietamiento térmico. Al considerar estos aspectos en el diseño de la mezcla, se puede minimizar el riesgo de problemas relacionados con la generación de calor en el concreto masivo y garantizar la durabilidad y la integridad estructural del proyecto. Proseguimos con el siguiente compañero. En el diseño de mezcla de concreto es crucial en la construcción de estructuras de gran volumen como presas y cimientos de máquinas pesadas, enfocándose en su durabilidad y sobre todo la estabilidad. Este proceso incluye la optimización de la composición para controlar eficientemente el calor generado por la hidratación del cemento y minimizar las fisuras térmicas, como ya habían explicado mis compañeros. Vamos a hacer una pequeña simulación, solamente con palabras, sobre la creación de un concreto masivo. Por ejemplo, tener los materiales, que es el cemento, los agregados, el agua y el aditivo. Dentro del agregado, el agregado grueso y el agregado fino. En nuestro modelo, y solamente es un modelo esquemático, el cemento va a tener 250 kilogramos por metros cúbicos. El agregado será 60, de todo el agregado, el 60% será agregado grueso y 40% agregado fino o arena. Dentro del agua, vamos a utilizar 125 litros, lo que implica 125 kilogramos por metro cúbico. Y vamos a trabajar con dos aditivos que nos permita la mejor trabajabilidad y sobre todo retarde el tiempo de fraguado. En nuestra composición, como ya habíamos dicho, el cemento va a ser de 250 kilogramos, agua va a ser 125 litros, agregado grueso habíamos dicho que es el 60% y aquí estamos asumiendo de que es 1260 kilogramos, el agregado fino que es el 40%, que simboliza 840 kilogramos, y los dos aditivos como el superplastificante de 1.2 kilogramos y el retardante de fraguado que es 2.5 kilogramos. Y todos estos para poder construir nuestro concreto masivo. Van a haber evaluaciones iniciales, pruebas de laboratorio, control de calidad. Y dentro de las pruebas de laboratorio, lo que vamos a hacer es, vamos a ver la trabajabilidad con respecto al aditivo, ¿sí? Eso sería por parte de la creación de la mezcla. Compañero. Bueno, prosiguiendo con el tema, vamos a hablar sobre el tema del proceso de colocación, vibrado y método de curado. El método de colocación recomendado según ASI 207 implica el vaciado de capas sucesivas, con un espesor variable que se ajusta a la capacidad de los vibradores utilizados durante el vaciado. En cuanto a lo que es la vibración del concreto masivo, especialmente cuando se utilizan agregados de gran tamaño, puede resultar un total desafío cuando se emplean asentamientos bajos. Los equipos de vibración deben tener una frecuencia idealmente entre los 5.500 y 8.500 vibraciones por minuto, que varían entre los 90 y 140 Hz. Y se recomienda una operación simultánea de 2 y tener una, se podría decir, de reserva.
La hidratación en compactación debe ser por capas de entre 30 a 50 centímetros como máximo, dependiendo del tamaño del agregado. Ahora, con respecto a lo que son el curado de las estructuras del vaciado masivo, se debe tener en cuenta que el tipo de estructura libera un gran calor de hidratación. Entonces, se pueden utilizar métodos como reemplazar el agua por hielo, y en el proceso de curación como tal se utiliza básicamente agua, y se pueden utilizar otro tipo de aditivos. En las aplicaciones del concreto masivo, por ejemplo, tenemos un ejemplo destacado de la aplicación de en la sede de San Borja del Banco de la Nación, donde se utilizó para la platea de cimentación. Esta aplicación ha demostrado o demostró cómo el manejo adecuado del material puede resultar en una ejecución exitosa para la obra o en la obra, sobre todo de gran envergadura. Entre otros ejemplos que podemos destacar, y que estaba viendo, es sobre el puerto de Chancay, que es muy parecido al caso del Banco de la Nación en la sede de San Borja. Siguiente. Con referente a las conclusiones, este estudio, en la cual hemos realizado, nos ha permitido explorar exhaustivamente las características, aplicaciones y desafíos asociados con el uso del concreto masivo en proyectos de ingeniería civil. Es un material fundamental para la construcción de estructuras que demandan la resistencia y estabilidad como presas, cimientos de edificaciones de gran altura. Ha demostrado ser indispensable debido a su capacidad para soportar cargas significativas y adaptarse a variaciones térmicas extremas sin comprometer la integridad estructural. No obstante, hemos identificado que el manejo del concreto masivo conlleva desafíos notables, especialmente en la gestión del calor de hidratación y la prevención de agrietamientos. Las técnicas de diseño de mezclas y las estrategias del curado que hemos discutido proporcionan un marco esencial para mitigar estos desafíos. Además, la selección cuidadosa de materiales y la aplicación de tecnologías avanzadas son cruciales para optimizar las propiedades del concreto y garantizar el éxito de la implementación del mismo en contextos de construcción específicos. A través del análisis de casos prácticos como el proyecto de sede San Borja del Banco de la Nación, hemos demostrado que la teoría se traduce en práctica. En caso que no solo se validan las técnicas que hemos explorado, sino que también resalta la importancia de una planificación y ejecución meticulosa en el proceso del vaciado del concreto masivo. Este informe enfatiza la necesidad imperativa de continuar con la investigación y el desarrollo dentro del ámbito del concreto masivo frente a los desafíos modernos de la construcción y los crecientes problemas ambientales. Es crucial que las técnicas de aplicación del concreto masivo se adapten y evolucionen. Animamos a la investigación futuras a profundizar en el desarrollo de nuevas mezclas, mejoras en el método del curado y la implementación de tecnologías de monitoreo avanzadas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del uso del concreto masivo. Nuestro estudio confirma que el concreto masivo es un pilar en la construcción de infraestructuras robustas y duraderas, una comprensión detallada de sus propiedades y comportamientos, como se ha presentado en nuestro trabajo. Eso sería todo. Gracias. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Gracias. ¿Se borró la grabación, Reinaldo?